Los montevideanos han decidido por amplio margen que el Frente Amplio sea el gobierno de Montevideo por los próximos 5 años. Carolina Cose asumirá a partir de diciembre la tarea de ser la nueva intendenta del departamento. Y lo hará en un contexto complejo, tanto en lo político como en lo social, sobre todo teniendo en cuenta que se realizará en el marco de un gobierno de coalición que tiene una filosofía totalmente diferente a la filosofía frente amplista de Carolina Cose. ¿Cómo planifica llevar adelante el gobierno de Montevideo que por primera vez, después de 15 años, la Intendencia pierde a nivel nacional su socio, su aliado político partidario? ¿Cuáles son los nuevos equilibrios que deben existir dentro del Frente Amplio para renovar a su fuerza política? Y en definitiva, ¿cuál es el rol que para Carolina Cose debe asumir el gobierno departamental en toda esta crisis sanitaria producto de la pandemia que estamos atravesando actualmente, pero que todo indica que se va a estirar bastante en el horizonte? Tiene un plan de emergencia para llevar adelante. Plantea como ejes centrales el trabajo, la movilidad y la limpieza para su gestión. Es tan dura como dicen, que le dejó a ella en lo personal un año entero de campaña electoral estando junto a la gente. Hoy, en la letra chica, nos visita la intendenta electa de Montevideo, Carolina Cose. Carolina Cose nació en la Navidad de 1961 en Montevideo, en el límite entre Villa Española y la Curva de Maroñas. Descubrió su pasión por las matemáticas en la educación pública y en la Universidad de la República. Culminó sus estudios como ingeniera electricista y luego como magíster en ingeniería matemática. Mientras estudiaba en el liceo, daba clases particulares de matemáticas. Daba clases particulares para hacerme unos pesos, Ahí ¿verdad? va. En la cocina de mi Ya casa. te la rebuscabas desde que eras jovencita. Y sí, yo estaba en un hogar muy humilde. Después que tuve a mis nenes, estuve 2 años fuera de facultad y en el 83 reenganché. Y me encontré con una generación que empezaba a armar asambleas y bueno, ahí me introduje en la militancia gremial y después en la militancia política. Al ámbito público, ingresó en 2006 cuando piden su asesoramiento para revertir el atraso tecnológico en la Intendencia de Montevideo, en la que asumió en 2008 como directora de la División Tecnología de la Información. En 2010, Mujica llegó a la presidencia y la llamó para que asumiera como presidenta de Antel. La construcción de un data center, la instalación de un cable submarino conectando Uruguay con Estados Unidos y el desarrollo de la fibra óptica en el cableado en el país son los buques insignia de su gestión. Comenzamos con el proceso de detonación. Siento lo mismo que dice el poema de Benedetti. Perseguir los sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. Eso es lo que siento en este momento porque es lo que vamos a hacer. El Antel Arena, junto con el cable submarino, junto con el data center, junto con la fibra óptica, son parte de un proyecto que puso Uruguay en el primer lugar en América Latina, en América. Lo que yo no voy a dejar pasar ni un centímetro es que se critiquen las cosas que son del pueblo del Uruguay. El Plenario Nacional del Movimiento de Participación Popular resolvió ayer que apoya a Carolina Cose, la ministra de Industria, Energía y Minería, como precandidata a la presidencia de la República. ¿Usted entiende que los votos le dan el derecho a estar en la vicepresidencia? Yo creo que hoy esa es una definición que tiene que tomar el ingeniero Daniel Martínez. Hoy hemos tenido una excelente conversación y la verdad que desde mi punto de vista no tengo nada más que agregar. Muchas gracias. ¿Usted tiene ganas? Es oficial, Daniel Martínez, Carolina Cose y Álvaro Villar van a ser los 3 candidatos a la Intendencia de Montevideo. La Montevideo que yo quiero no tiene divisiones. Donde avancemos para que Avenida Italia no divida en un territorio al norte y un territorio al sur. Vamos para eso a ampliar el derecho a la ciudad y vamos a empezar por el derecho a los barrios. ¿Quién no quiere a su barrio? Un barrio es mucho más que un punto en el mapa. Yo creo que los Frente Amplistas tenemos una enorme responsabilidad en mantener un cierto clima de reflexión política que sea bueno para la República y para la democracia.
¿Por qué tenemos esa responsabilidad? Porque somos la fuerza política más grande del Uruguay. Podemos decir entonces que ya tenemos intendenta. Cada uno de ustedes, con un gesto, con una lágrima, con una sonrisa, con una esperanza, con un planteo, con un recuerdo, me ha traído una y otra vez al cuerpo lo que es el Frente Amplio. Y por eso es tan importante la unidad. La unidad porque nuestra bandera es grande. Es grande. Es una de las banderas de Artigas. Es la del Montevideo liberado. Esa es nuestra bandera y hay lugar para todos y para todas. Quiero agradecer la llamada del presidente de la República. ¿Y saben por qué es importante esto? Porque esto demuestra cómo es posible para nosotros los Frente Amplistas ser claros con las ideas, ser firmes en nuestras convicciones, gobernar sin lugar a dudas para los que menos tienen y aún así dialogar, dialogar y dialogar. Y hoy podemos decir, sí tenemos un programa que vamos a cumplir, tenemos propuestas que vamos a llevar adelante con todo el Frente Amplio en un gabinete paritario. Sí, señor, y sí, señora. Fuimos, somos y seremos una fuerza constructora, obreros de la construcción de la patria del futuro. Nada nos va a detener. Pueden contar conmigo. Yo me comprometo siempre a trabajar mañana, compañeras y compañeros. Pasan 6 minutos de las 9 de la noche, estamos en La Letra Chica y tenemos mucho gusto en recibir a la intendenta de Montevideo, a Carolina Cose. Gracias, Carolina, por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, verdaderamente un gusto estar acá, verdaderamente un gusto. Bueno, a mí quizás por la edad, ¿no? Seguramente por eso. Ese momento en que tú tomás esa frase que de alguna manera es la frase de Sereñi desde el balcón de su casa. No sé si lo tenías pensado, pero fue muy fuerte, ¿no? Porque además fue en el marco de un discurso muy frente amplista. Sí, yo no tenía preparado nada. Y antes de entrar al balcón, dos personas que me quieren mucho me abrazaron y me dijeron, sé vos misma. Bueno, dio toda la sensación que fue eso, ¿no? Sí, sí, pero lo que pasa es que esa frase de Sereñi no la tengo yo adentro, la llevamos dentro porque la dijo él, que tiene toda una historia que lo respalda para decirla, y porque nos viene acompañando esa frase de hace mucho tiempo y porque es lo que el Frente viene haciendo, ¿no? Y porque además fue el momento en que lo dice, ¿no? Sí, claro. Que es un momento, sale de la cárcel después de tanto tiempo. Y llama a la paz, exactamente, a la construcción. Como te vamos a tener acá todo el programa, te vamos a castigar, vamos a empezar a hablar de política. Antes de hablar hablando de política. Sí, claro, por supuesto que estamos hablando de política. Pero antes de hablar también de los otros temas, de los temas vinculados a las propuestas para la Intendencia, y le vamos a pedir a Daniel que nos haga una especie de introducción a partir de una frase que nos decías hoy, o que le decías hoy a la producción en realidad, que es la de Carolina Cose, una mujer fuerte. Sí, más que fuerte dije valiente. Ah, bueno, valiente. Ya me hacen equivocar. Claro, porque, a ver, cuando uno mira las trayectorias de los dirigentes políticos, uno encuentra que normalmente se enfrentan a desafíos y no todos consiguen resolverlos favorablemente. Y cuando uno revisa la trayectoria de Carolina Cose, sobre todo en este último tiempo, desde cuando ella sale del Poder Ejecutivo, porque durante, ¿cuántos son? 10 años, presidenta de Antel y ministra de Industria. Ahí
esa fase depende de la designación del partido político, del presidente, pero cuando sale la intemperie, que hay que juntar votos, ella va tomando decisiones. Para mi gusto, ha ido resolviendo de manera exitosa esos desafíos. El primero es hacer política siendo mujer. En Uruguay es difícil hacer política siendo mujer, abrirse paso. El segundo desafío fue el hecho de ser precandidata presidencial del Frente Amplio luego de 15 años y de gobernantes como Tabaré Vázquez y Mujica, aspirar a la sucesión. Ahí una alianza con el MPP que no le alcanzó para ganar la nominación, y cuando era bastante obvio, o el sentido común de la política uruguaya indicaba que ella debería haber sido la compañía de fórmula, es desplazada. Un escenario bastante complicado, ¿no? Y sin embargo, ella sigue adelante, rompe su alianza con el MPP, reconstruye una nueva alianza. Luego, cuando asumen el Parlamento en el medio de la pandemia, se constituye en una de las voces del Frente Amplio, comienza a aprender. Yo, perdón, capaz que soy atrevido, pero lo leo como analista, lo veo de ese modo. Aprende mucho, ¿no? Y me parece que esta campaña como que dio el tono de lo que la mayoría de los frente amplistas esperaban, ¿no? Cuando digo dio el tono, me estoy refiriendo a que hubo, por un lado, un discurso de discusión franca y severa con el gobierno y con la candidata de la coalición. Hubo propuestas que tienen mucho que ver con la situación económica que vive el país, y me parece que eso a la larga le permitieron imponerse, ¿no? Le permitieron triunfar en las urnas, porque era lo que en buena medida el votante frente amplista estaba esperando. Yo creo que todas esas decisiones tomadas en tan corto tiempo nos está hablando de alguien que hace bien política, ¿no? Y que creo que en el día de ayer recibió un premio merecido. No porque los otros contendientes no lo hubiesen merecido también, porque tienen sus méritos, ¿no? Desde Laura Raffo hasta, Daniel Martínez y Álvaro Villar. Sin embargo, creo que Carolina Cose es tal vez la que hizo la campaña, más consistente, más sólida y orientada, y en ese sentido me parece el resultado bastante razonable, ¿no? ¿Cómo se siente que le hablen a uno así? Para mí no es fácil hablar adelante del invitado. Sí, para mí no es fácil. Cuidadoso y amable, ¿no? Para mí no es fácil escuchar esto tampoco. Muchísimas gracias. Yo puedo hablar de lo que quiera. No, está bien. No sé, yo lo que quería decir es que ahora, viendo estas imágenes, acá había un clima de efervescencia, que todos los frente amplistas precisábamos, ¿verdad? Que no es el mismo clima que se vivió en todo el país. Claro. Entonces también todos los frente amplistas y los frente amplistas de Montevideo y de Canelones tenemos también la enorme responsabilidad también de alguna manera de ser el aguante de otros ánimos, ¿verdad? Porque en otros lugares, claro, en Paysandú, por ejemplo, en Rocha, ¿verdad? No voy a seguir abundando, pero digamos, yo ahora que lo miro de verdad, ahora que lo veo acá, digo, ojalá que esta fiesta también, como si fuera una onda de sonido, también esté aguantando a los militantes del interior, que no vivieron la misma fiesta, pero el camino es largo, no empezó hoy, no se termina hoy, ni se termina mañana, y hay que seguir. ¿Había visto el discurso en el Correo del día de hoy o ayer anoche? ¿No lo había visto? No me suelo ver. ¿Y qué sintió? Porque sentí eso que te acabo de decir. Sí. Hay una foto que pone, le dio como una épica a la situación, que hoy Ricardo hacía referencia, que era una foto que le sacó una chica, no recuerdo el nombre ahora, que se ve la imagen de Seregni y los tres candidatos arriba. Esa foto me la mandó un pueblo y me encanta. Es fantástica.
Es maravilloso. Pero se te vio en una postura en el balcón, si bien se te ha visto en otros discursos efervescentes también, donde había... Se te vio diferente, por lo menos. Hubo una cosa como un desahogo, no sé si llamarlo desahogo, si la gente que estaba ahí, vos sentiste que era lo que necesitaba, pero se te vio en una postura... O sea, no te caíste del balcón, porque era medio bajito el balcón, y en un momento se te vio como que con una impronta muy potente. ¿Eso vos te diste cuenta en el momento? Yo lo que sentí... A ver, yo como muchos de nosotros viví octubre del 2019. Y viví noviembre también. Y había una multitud ahí, en las dos ocasiones. Y yo estuve ahí con esa multitud. Y de alguna manera yo sentí que esa multitud estaba de vuelta acá. Entonces, claro que me quería tirar para abajo del balcón. Eso es lo que me pasó. Muy bien. Reflexión política, decías recién allí en un momento. Y entre otras cosas, hoy, después de la reunión con Tabaré Vázquez, hablabas de la concepción humanista de la política ante eslóganes economicistas. Y da la sensación también que algo que capaz que decía Daniel lo insinuaba, como que después de octubre hay un cambio en Carolina Cosé en su discurso. Da la sensación, capaz que no es así, dejando un poco, no totalmente, pero sí dejando un poco de lado la técnica con la cantidad de logros enormes a través de sus diferentes responsabilidades en la Intendencia, en Antel y en los ministerios, más política, más filosófica. ¿Puede ser? Bueno, no lo sé. Sí, puede ser. Yo no voy a dejar de ser ingeniera. No, claro. Pero y la tecnología, de alguna manera, mi afán por la ciencia y por promoverla, siempre va a estar. Hoy hablamos de eso con Tabaré, de la importancia de la promoción de la innovación y la ciencia, como está demostrado acá. Capaz que he aprendido a expresar qué es lo que está detrás de los trabajos que uno quiere hacer. Claro. Eso sí, sin lugar a dudas, o que me he animado a hablar, ¿verdad? Y eso no ha sido un proceso mío individual. He estado muy acompañada, la gente me ha acompañado. Verdaderamente he aprendido mucho, me han enseñado mucho. De verdad, me han enseñado. Cuando la campaña de octubre y de noviembre, yo participé en cientos y cientos de reuniones, y de repente me di cuenta que en esas reuniones estábamos hablando de temas muy áridos. O sea, estábamos en algún lugar del interior, que ya no me acuerdo en qué lugar era, con un gran galpón, hacía un día soleado, estaba lleno de gente, y estábamos hablando de cuestiones áridas, o sea, de cuestiones económicas, de tecnología, y la gente no se iba. Entonces, a mí eso como que, pues si se van a aburrir, se van a ir. Y me empezaban a preguntar, y así me ha pasado en toda la campaña. He ido aprendiendo a expresarme mejor, pero también a entender qué me están planteando, ¿no? En ese... No sé si y en el Senado, ¿no? Eso de ir todos los días y verle la cara al adversario y tener que discutir y tener que tratar de negociar. Esa es una escuela de aprendizaje que yo pondría en la Constitución, que todos deberían pasar por ahí, ¿no? Porque le ayuda a uno a entender al otro, ¿no? Y de esa manera se establece el diálogo, ¿no? Y también el tema de los códigos, ¿no? Claro. Porque, aprender a respetarlos. Sí, porque hay gente que tiene códigos, yo tengo códigos, pero también entender que puede haber alguien que piense bien distinto que vos y que va a estar bien distinto de vos, pero que hay determinados códigos que se puede negociar, que se puede hablar, que hay un respeto. Eso es muy importante. Sí. Eso es muy muy importante. importante. A la gente, no silben. Sí. No silben. Y está bien, porque forma parte de nuestro sistema democrático, del cual nos enorgullecemos de eso, y la gente tiene que entender que... Y además no está bueno que en la calle haya mini manifestaciones de agresividad. Claro. Eso, si se repite demasiado, tenemos que hacer algo. ¿Qué debe hacer la última, digo, ¿qué debe hacer el Frente Amplio, o cómo se debe plantear el Frente Amplio
hacia adelante. En esta nueva época, con grandes diferencias ideológicas, con un gobierno que es con una mirada totalmente diferente, ¿qué es ser la izquierda hoy? ¿O cómo plantearse hacia adelante ese tema? Ser genuinos. Tenemos que ser genuinos. Tenemos que... Por eso hablaba del humanismo. ¿Qué es lo que nos une en el Frente Amplio? ¿Por qué se formó el Frente Amplio? El Frente Amplio no se formó para ganar una elección. Nació como una coalición, un movimiento, el invento de los comités de base, y nació en un año electoral, pero como producto de un proceso. ¿Qué tenemos que ser? Ser frente amplistas, poner el ser humano en el centro y aprender qué significa ponerse el ser humano en el centro. Temas que antes no estaban, ahora están. El tema de la mujer, el tema de la discapacidad, el tema de los afrodescendientes. Estoy poniendo el tema de los adultos mayores. Todos esos temas en las gestiones de gobierno del Frente Amplio, los logros que se fueron consiguiendo, antes fueron un reclamo y ahora tienen que ser el enriquecimiento de nuestra concepción de los derechos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser genuinos. Ser genuinos. No andar dando tanta vuelta y no decir Gregre para decir Gregorio, y abrir las puertas, ser más horizontal, más ágiles, más abiertos. Eso tenemos que ser. Me parece a mí. No, está muy bien. Tú sos la entrevistada y dijiste voy a hablar de lo que quiera. No, me parece muy interesante y antes de dejar de digo, porque también me da la sensación que es un momento en el que también la renovación que está viviendo el Frente Amplio me da la sensación como que está recuperando esa intención. Es una fuerza que viene de abajo. Porque en las bases... Lo están pidiendo. En toda esa gente que estaba ahí y en las bases que yo conozco, esto que yo estoy diciendo de ser genuinos, de pensar... A ver, para la gente joven, lo que digas, lo que pienses, lo que hagas, tenés que sentir que está bien. ¿Qué es lo que está bien? Es eso. Está bien. Ahora, Ricardo, mencionaste una palabra que es renovación en el Frente Amplio. Y te voy a nombrar una palabra también que te la exigimos los medios de alguna manera entre ayer y hoy, que es autocrítica. Para muchas personas la autocrítica puede llegar a estancar porque, bueno, tenés que estar mirando para atrás y en política uno quiere mirar para adelante, pero a veces la autocrítica para una fuerza política puede ser sanadora. Y bueno, tiene que haber autocrítica, pero desde este punto, porque hay un peso que tienen los líderes históricos del Frente Amplio que uno lo puede ver de dos maneras. Pueden estar empujando, dándole la mano a los más jóvenes y subiéndolos, o estancándolos. Estoy hablando de Tabaré, de Mujica, de Astori. ¿Cómo se plantea hacia adelante esa autocrítica? ¿En dónde está parado hoy el Frente Amplio? Bueno, varias cosas. En realidad, después de noviembre, mi opinión personal era que había que hacer una autocrítica con algunas características, con mucha participación, muy rápida y constructiva. Y perdí, porque el Frente Amplio dijo, la tiramos para después de las municipales. Y dije, vamos arriba, queda para después de las municipales, y las municipales se extendieron. Yo sentía eso porque me parece que uno no le puede indicar a la gente que aplace su sentimiento para dentro de unos... Y hay un delicado equilibrio ahí en política. Bueno, ahora ya está. Cuando se haga, creo que tiene que tener esas condiciones. Hay un poema de Benedetti precioso que tiene una parte que dice no regodearse en el desconsuelo ni prepararse para el derrumbe, que no es capítulo de tango, ergo inscribirse en el futuro. Y creo que tiene que tener esa tónica de Benedetti, la autocrítica si la vamos a hacer. Mucha participación, corta y constructiva. Para mí, autocrítica es una cosa normal, soy ingeniera, me he pasado planificando proyectos y cuando uno empieza a desplegar los proyectos, tiene que corregir, tiene que pararse. Es usual parar y decir, ¿estamos haciendo todo lo que habíamos dicho? O no, bueno, entonces es para acá, es para allá, bien, corregir. Convengamos que es usual en ingenieros, capaz que no es tan usual en políticos. Pero quiero decir, para mí es natural, no es una cosa... forma parte de la vida y forma parte de la vida política. Lo que no tenemos que hacer es vivir en un mar de amargura, quedarnos ahí. Tiene que ser participativa, muy participativa, sin estructurar. No creo que haya que estructurarla, porque me han planteado, hay un eje que es el gobierno, hay un eje que es la... No. ¿Pierde honestidad ahí, sentís?
yo no lo encararía así, no lo encararía en ejes. Diría, ¿qué es el Frente Amplio en el siglo XXI? ¿Qué es ser de izquierda en el siglo XXI? ¿Cuáles son las necesidades? Miraría para adelante y después de mirar para adelante diría, bueno, de lo que hicimos hasta ahora, ¿de qué me puedo agarrar para hacia adelante y qué no tengo que repetir? Carolina, recién hablabas de la autocrítica tuya a nivel personal. Me gustaría, antes de pasar a una pregunta sobre Yamandú Orsi que tenemos aquí apuntada, preguntarte a nivel de tú misma como administradora, si haces alguna autocrítica ahora para que la gente te visualice como la nueva jefa de gobierno de Montevideo, sobre todo porque mientras estuviste al frente de la Antel Arena, posteriormente con algunas interpelaciones parlamentarias cuando estabas en la cartera de Industria, la oposición te criticaba mucho la falta de transparencia, ¿no? Más allá de que evidentemente debe haber hecho un uso político sobre todo eso, hubo ciertos hitos, como el episodio a mediados, fines de 2018, donde Pablo Mieres solicitó a través de pedido de acceso información sobre el tema de Antel y se le contestó el 90% de las respuestas eran información reservada, por 10 años reservada, que a los periodistas y a varias parte de la ciudadanía en general nos llamó la atención, porque más allá del uso político que indudablemente existió, fue una señal de ocultamiento a nivel de gestión. Yo quiero saber si tú tienes una autocrítica en cómo se resolvió todo ese tema. Lo primero que tengo es una divergencia contigo, porque no fue una señal de ocultamiento. Y yo no estuve al frente de la Antel Arena, yo estuve al frente de Antel. De Antel, perdóname, sí. De Antel. Sí. Antel llevó adelante una gran cantidad de proyectos, entre ellos el Antel Arena. Cualquier persona que se mueva en el mundo empresarial sabe, cualquier persona que tenga experiencia en contratos, sabe que cuando uno firma contratos hay cláusulas de confidencialidad. Aunque no haya competencia ni... Cualquier persona sabe que cuando vas a firmar un contrato con una empresa grande, hay cláusula de confidencialidad. Esto es más viejo que andar para atrás. Y Antel, si no respeta las cláusulas de confidencialidad de los contratos que firma, queda expuesta a juicios, ¿verdad? Entonces, quienes en el proceso de declarar reservada la información, era un proceso que llevaba adelante la empresa, no el directorio de la empresa. Los gerentes, los mandos medios, iban viendo qué información era sensible y la declaraban reservada. Ahora, cuando tú marcas esto del 2018, yo era ministra, no era presidenta. Sí, ya sé, pero varias de las solicitudes estaban... Y como ministra, le indiqué a Antel que construyera una versión pública de respuesta y que se esforzara en darle más información al parlamentario, cosa que se hizo. Ahora, la transparencia de Antel está dada por los resultados y eso no lo tapa nadie. La transparencia de Antel está dada porque, primero, que publica sus balances todos los años, por supuesto que no publica su estrategia porque está en competencia, publica sus balances, porque en 10 años le dio a rentas generales 1.000 millones de dólares, 2.500 millones de dólares en impuestos, que son cifras tan enormes que a uno dice, ¿esto qué es? Bueno, 3.500 millones de dólares es como haber construido 2.200 escuelas o 85 hospitales como el Hospital de Colonia. Entonces, esas son las cosas que no se pueden tapar. Entonces, si a mí me decís... Si hay una autocrítica en ese sentido, de haber sido más... Entiendo lo de las cláusulas de contrato, me hace un poco de ruido entender que si no había tanta competencia se podría ver, pero sin detenernos tanto en el detalle. No, ¿cómo tanta competencia? No, Antel es una empresa en competencia, por supuesto, y además, quien entienda algo de telecomunicaciones tiene que entender que las telecomunicaciones ya no es más hablar por teléfono, es mucho más. Básicamente son datos, y los datos están en el núcleo del móvil, están en el núcleo de la internet. Del 80 al 85% de los datos que se van a traficar en el próximo año, según varios pronósticos, van a ser video. Por lo tanto, la importancia de los contenidos es vital. Y cercenar o impedir que Antel pueda florecer en el área de los contenidos es limitarle el 85% del futuro del negocio. Entonces, acá lo que hubo fue una gestión
estratégica de Antel, compartida con todos los trabajadores de Antel, porque yo no hice nada sola. Lo hice acompañada de miles de trabajadores, de cientos de empresas, pero sobre todo se vieron los resultados. Así que justo ahí, yo, más que autocrítica, con total humildad, tengo el orgullo compartido con miles de personas de que a este gobierno le entregamos una empresa rentable, exitosa, de primer nivel mundial. ¿Y hay alguna autocrítica a nivel de administración individual tuya? Como administración individual. Sí, como gestora de todos estos, por los distintos niveles de administración pública por los que has transitado. No ¿sí? sé, Recién hablábamos de aprendizajes, ¿no? De distintos planos, bueno, a nivel de administración. Sí, siempre he estado aprendiendo. He armado equipos muy grandes en mis distintas responsabilidades, en la Intendencia. Trabajé 3 años en la Intendencia, en Antel, que trabajé 5 años. La verdad que eso también fue un camino de aprendizaje. Ahí también aprendí mucho. Y siempre lo que sí fui entendiendo es que yo soy una persona que pone mucho el corazón en las cosas que hace y aprendí a no tomar decisiones en caliente, a contar hasta 10, hasta 20, a pensar bien, porque le pongo pasión a los proyectos. Al principio, por ahí, tenía unos picos de adrenalina enormes cuando trabajaba en la Intendencia y después los propios funcionarios municipales me fueron enseñando a que aguantate 24 horas, a veces tenía, no, y a veces tenía como alguna frustración que no había logrado algo. Fui aprendiendo que iba y me sentaba en el medio de la oficina, rodeada por 250 personas, y me quedaba ahí. Y como yo me quedaba ahí, venían todos, empezaban a turnarse, a sentarse adelante, a plantearme cosas, me entraban a distraer con problemas, y así fui andando. Así que si tengo alguna autocrítica es ser pasional, y si tengo algún mérito es haberme dejado ayudar. Muy bien. Te voy a llevar para el lado del discurso de ayer, donde planteaste al menos 3 puntos que nosotros seleccionamos como los importantes, ¿no? Gobierno unitario, con el del Frente Amplio, y paritario. Hubo mucha insistencia, tanto en la conferencia de prensa como en el discurso, y creo que también en periodos anteriores, al tema de la unidad, ¿no? O sea, el resaltar la unidad del Frente Amplio como la herramienta política imprescindible. Sí. El segundo es un gobierno que escuche. ¿Sí? Y algo como que estaba vinculado de repente, capaz que hacia el propio Frente Amplio de haber dejado de escuchar. El propio Frente Amplio a su gente, ¿no? O sea, como que un gobierno que escuche, que realmente escuche. Y por último, un gobierno para todos, un gobierno departamental. O sea, en ese momento que tú decís, vamos a ser la intendente de los montevideanos. ¿Podemos bajar a tierra algo de eso? Sí, es mucho. Está muy bajadito a tierra, te diré, profe. Bueno, no lo más. Muy bien. No, pero Ricardo, perdón que me meta con la pregunta, Ricardo, pero metió algo que fueron las bases, y creo que desde octubre y noviembre y en la campaña siempre se mencionó las bases como, che, descuidamos un poco las bases están olvidadas, tenemos que salir a buscar de vuelta las bases. O sea, ¿se logró algo en esta campaña? Perdón que me meta la pregunta, Ricardo. Es así. Y a mí me parece que cuando un partido político descuida su base material, está en problemas. ¿Le pasó al Frente Amplio? Sí, yo creo que sí. Pero yo creo que eso se está superando y que vamos a seguir. Entonces, hay que seguir por ahí, hay que ser genuinos. Tenemos que estar al lado de las organizaciones sociales, de las organizaciones de barrio. Tenemos que estar donde tenemos que estar, escuchando, aprendiendo, porque los logros de nuestro pueblo en los gobiernos del Frente Amplio antes fueron un reclamo. Entonces, si fueron logros, es porque el Frente Amplio los escuchó y cuando fue gobierno, lo hizo. Entonces, nosotros tenemos que seguirnos preparando para el futuro de la sociedad, no del gobierno. Entonces, por eso es tan importante escuchar, en una actitud activa, digamos. Es una escucha activa para incorporarlo, para responder.
¿verdad? Para pulir nuestra concepción de humanismo, ¿verdad? Para entender dónde se centra más la cosa en plena pandemia mundial, cuando se desbarajusta toda la economía mundial, cuando Macron pasa a decir que se dio cuenta que el mercado no resuelve todo, ¿verdad? Cuando eso ya deja de ser lo que manda en el mundo en términos de política, me parece a mí, ¿qué empieza a aparecer? Bueno, la salud, el ambiente, los derechos humanos. Entonces, tenemos que estar muy al lado de la realidad y promoviendo que la sociedad se organice. No alcanza con que hayan unos vecinos que tengan un problema. A mí me parece bien que se organicen. Una de las cosas, esta pandemia no la eligió nadie y no se la deseó a nadie, pero alguna de las cosas positivas es que hay gente que se ha organizado. Claro. Entonces, están juntos. Y para mí, como intendenta de Montevideo, va a ser muy importante tener una referencia válida. ¿Con quién voy a hablar? Para poder hablar con más, ¿verdad? Descubrir cuáles son las nuevas necesidades. Sí, pero para eso la gente tiene que organizarse. Sí, sí. Cuando vas a un asentamiento y hay un grupo de vecinos que está organizado porque quiere cambiar la realidad, a eso hay que darle calor. ¿Cómo proyectás que vaya a ser este diálogo que vayas a entablar con el gobierno nacional? De trabajo, un diálogo de trabajo, un diálogo político, serio. Yo voy con la última de esta parte para... ¿Sabés que yo recordaba, estaba repasando, cómo había sido la relación del primer gobierno del Frente Amplio en la Intendencia con el gobierno nacional, que era el padre, la calle Herrera y Tabaré. Tabaré Vázquez encontró el modo de llevarse bien, pese a que tenían distancias ideológicas importantes. Pero Tabaré Vázquez hizo un esfuerzo y consiguió cosas, ¿no? Por ejemplo, la famosa ley de funcionarios públicos que aprobó el Parlamento, que afectaba a las intendencias, Tabaré Vázquez con los intendentes se nuclearon y presentaron una demanda, un recurso frente a la Suprema Corte. Eso fue una situación de conflicto. Yo me imagino, en este periodo va a haber situaciones de conflicto, pero ¿cómo te sentís para poder tramitar un vínculo de ese tipo, ¿no? Es decir, no es solo hacer amigos, sino también manejar o modular conflictos que a veces son complicados. Ah, sí. Voy con la última para los dos. Pero no, le estoy haciendo... Porque está la calle Pou ahí, ¿no? Es una persona, tiene sus preferencias, su visión ideológica, y está del otro lado de la intendenta. O sea, yo trato de imaginarme cómo va a funcionar eso. Bueno, gracias. Porque si me quedo en eso, en esa relación, es una relación entre pocos. Pero la política es una relación entre muchos, me parece a mí. Yo la concibo así. Entonces, la política no es solo mi relación con el presidente o la relación del presidente conmigo, es todo lo que pasa en la sociedad. Y ahí entra uno de los ejes que a mí me obsesionan en Montevideo, que es la participación. Entonces, al centro tienen que ser los problemas de la gente, pero la gente tiene que estar involucrada, reclamando sobre el problema, pero también en la solución. Entonces ahí la política es una cosa mucho más rica y todas las relaciones cambian. Si una discusión de algo queda circunscripta a pocos, se complica. Cuanto más estemos en la discusión, es más fácil. ¿Vos pensás que los montevideanos te vamos a ayudar a conseguir cosas frente al gobierno? No sé. Bueno, voy con la última de esta parte y es para los dos. Y lo saco un poco de la ciudad de Montevideo. Hoy te reuniste con Orsi. Sí. Los frentamplistas se decía que algunos festejaron, otros festejaron menos, otros no festejaron. Sí. Si bien se habla de que Canelones y Montevideo acumulan un gran caudal electoral, se suma Salto, pero también se perdieron 3 intendencias que estaban en poder del Frente Amplio. Se perdieron localidades que fueron muy dolorosas para la izquierda. Bueno, Bella Unión, Chuy, San Carlos, municipios de Montevideo que quedaron en manos de la coalición. Supongo que no han tenido tiempo, pero Daniel, primero vos y después Carolina, tuvieron en una mirada hacia el país. Hubo un cambio desde noviembre y con estos movimientos electorales. ¿Quieren decir algo? El Frente Amplio y el interior, esa deuda histórica de alguna manera, si ya hay una reflexión.
Daniel. Yo creo que fue un triunfo del Partido Nacional. Esto es producto de la alternancia democrática. Cuando el Frente Amplio ganó en el 2004, en el 2005 se llevó 7 u 8 intendencias, no me acuerdo ahora, 7 nuevas. Y ahora ganó el Partido Nacional con la coalición y me parece que, bueno, eso genera un impulso y termina quedándose con 3. También gana un montón de alcaldías que son relevantes, que el Frente Amplio las apreciaba. Yo creo que la jornada de ayer fue una jornada favorable al Partido Nacional y que el Frente Amplio va a tener que mirar de manera autocrítica. Haber conquistado desde luego Canelones y Montevideo es un gran logro, pero mirando todo el escenario, creo que para el Frente Amplio hay pérdidas que son importantes. Sí, yo también creo eso, es lo que la gente definió. ¿Alguna puntualización? Por ejemplo, se perdió, el alcalde del F no va a ser del Frente Amplio, pero el Frente Amplio no perdió en el F. Lo que pasó es que no se encartó la papeleta del municipio, que son dos maneras distintas de plantear el tema, y me parece importante aclarar. No entendimos los ciudadanos todavía la importancia, no, porque mirá que esto es real, porque Sí. se le criticaba al Frente Amplio que che, no, ensobren, porque si no ensobran, la coalición sí están sobrando, nos van a pasar por arriba, y hubo municipios que sí realmente duplicaron el voto, era muy llamativo, o sea, no entendimos los ciudadanos, no nos comunicaron bien la importancia del tercer nivel de gobierno. Bueno, no es obligatorio también, eso tiene que influir en algún motivo, ¿no? Yo más que de echarle la culpa a los otros, miraría Me para gusta, acá. me sirve Miraría más. para acá y diría, no es que no entendieron ni que no explicamos, es que tenemos que hacerlo valer. El tercer nivel de gobierno. Claro. Que la gente lo valore realmente. Claro, por eso voy a trabajar con todos los municipios y voy a trabajar con todos los alcaldes, sean del signo que sean. ¿Les parece bien si hacemos una pequeña pausa y después nos metemos en los temas concretos de la Intendencia? Bueno. En un instante nada más seguimos con la Intendenta de Montevideo, con Carolina Cose. Gracias por acompañarnos. 44 minutos pasan de las 9 de la noche, seguimos en la letra chica, seguimos con la Intendenta de Montevideo, con la ingeniera Carolina Cose. Y ahora sumamos a Natalia Ubal a nuestra mesa. Natalia, ¿no estás cansada después de la larga jornada? Un poco, sí. Un poco. Bueno, ¿cómo vas a arrancar con tu análisis? Bueno, espero no repetirme demasiado, pero capaz que comentando un elemento que mencionábamos en la transmisión de TV Ciudad ayer, y que mencionó también Daniel, y es el hecho de la importancia que jugó en la campaña de Carolina Cose, el hecho de que ella, y es extraño esto de estar analizando con el objeto de análisis, pero el objeto no soy yo, es la campaña. El sujeto de análisis, la campaña. Bueno, el hecho de que se haya posicionado como referente del Frente Amplio en oposición al gobierno nacional en diversos temas, ¿no? La ley de urgente consideración, el proyecto de ley de presupuesto, la nueva ley de medios y también en la denuncia de las consecuencias sociales y económicas de la pandemia. Y ese elemento seguramente haya jugado un papel importante en el éxito de la campaña. Luego también, y ella lo ha dicho y más de una vez, y lo dijo ayer en el discurso, Carolina Cose ha planteado que no va a establecer una especie de gobierno paralelo al gobierno nacional, pero lo cierto también es que ha propuesto algunas ideas, como por ejemplo el plan de emergencia, que van en la línea de responder ante lo que ella considera carencias en la gestión del gobierno de la pandemia concretamente, sumado a otros elementos como el énfasis en hacer, en la importancia de atender a la periferia en Montevideo. Y le dejo planteada una pregunta, no terminé todavía, profe, le dejo planteada una pregunta a Carolina y es, ella habló en más de una ocasión también de que va a presentar algunos planes al gobierno nacional, si eso ya está definido, las propuestas que se le van a presentar al gobierno nacional. Y luego otro elemento que me interesaría plantear es que también se intentó etiquetar de alguna manera la candidatura de Carolina Cose como una candidatura del Partido Comunista, ¿no? Eso fue un intento de parte de dirigentes de la coalición de gobierno, también de algunos medios de prensa.
Y es interesante ver que en realidad el respaldo sectorial de la candidatura a Carolina Cose fue bastante amplio, porque no solo incluyó el Partido Socialista, sino incluyó a sectores que habían apoyado, por ejemplo, a Daniel Martínez en la elección nacional anterior, como Casagrande. Y en ese sentido, bueno, una impronta como frente amplista también en el discurso de ella que escuchamos ayer, y trascendiendo un poco esta cuestión de lo sectorial, ¿no? Y otro elemento que creo que es importante es mencionar, y lo mencionaba el tape, que Carolina Cose en realidad no es una recién llegada a la Intendencia de Montevideo. Ella ya tuvo una experiencia de 3 años de gestión como jerarca, como directora de la División de Tecnologías de la Información de la Intendencia. Desde ese marco implementó el sistema metropolitano de transporte y ahora está prometiendo un sistema de transporte 2.0 que incluya también a taxis y bicicletas, además de ómnibus. Y bueno, y finalmente lo último, ha hecho hincapié, y ustedes lo mencionaban, en la cuestión de que la política, que gobernar, gestionar y gobernar no es solamente gestionar, ¿no? Que gobernar no es solamente gestionar, y que hay que trascender las visiones tecnocráticas y economicistas y centrarse en la política. Entonces, la segunda pregunta que quería dejarle planteada a Carolina Cose es si ese mensaje era solamente un mensaje hacia la oposición en Montevideo, representada por la candidatura de Laura Raffo, o si era un mensaje también a la interna del Frente Amplio. Bueno. Una lástima, porque ibas a hacer un análisis y terminaste haciendo una entrevista. Pero bueno, no importa, puede contestar. Arrancamos por acá, dale, muy bien. Bueno, con respecto a los planes para presentar al gobierno, digamos, por ejemplo, en el plan de emergencia hay una cantidad de cosas que hemos pensado en un estado de prefactibilidad, ¿verdad? No tenemos el plan ejecutivo que vamos a llevar adelante, vamos a avanzar en eso en estos 2 meses de transición. Pero sí creo que hay iniciativas que vamos a poner a disposición para colaborar. Por ejemplo, una de las cosas que hemos incorporado en el plan de emergencia es una ejecución rápida de los dineros de la cartera de tierras para comprar terrenos que después serán asignados con prioridad a las cooperativas. Bueno, me imagino invitando a la ministra de Vivienda a participar en la parte que le corresponde, que es de financiamiento de las cooperativas. O sea, me imagino una charla. Hoy me llamó el ministro Larrañaga para conversar de trabajar en equipo. Por supuesto que le dije que sí. ¿Qué tiene que ver la Intendencia? Bueno, la parte de iluminación es una parte importante en términos de seguridad. Cuando trabajemos en movilidad, una de las cosas que he dicho que hay que hacer hincapié son metas de alto nivel, como por ejemplo que la parada no te quede a 10 cuadras. Eso también impacta en el clima de seguridad. O sea que le dije que sí inmediatamente. Me llamó el ministro Cardoso. ¿Cuál era el interés de Larrañaga? ¿En qué quería colaborar con el gobierno departamental especialmente? Bueno, me llamó para establecer, digamos, para felicitarme y para ponerse a disposición. Y yo le dije, sí, te voy a pedir una reunión. Me dijo, sí, cómo no, vamos a tener una reunión próximamente, todavía no está agendada. Y me dice, porque tenemos que ver cosas. Bueno, yo voy a colaborar. También con el ministro Cardoso, que estuvimos hablando de turismo. Nosotros hemos planteado en lo que tiene que ver con el eje de que la Intendencia promueva trabajo, promover el movimiento entre barrios y empezar a poner, empezar a trabajar, por ejemplo, como un ejemplo, en el Día del Patrimonio de Aguada, por decir algo. O en hacer un circuito de espectáculos en los parques, ya que estamos en pandemia y necesitamos. Entonces, bueno, me llamó, por supuesto que también nos vamos a reunir, o sea que creo que va a haber mucho para plantear. En algunas cosas coincidiremos, en otras no, pero es tan vasto y es tan importante para nosotros, para mí y para el equipo que vamos a armar, construir la Montevideo que queremos, que no le vamos a cerrar la puerta a nadie, ¿verdad? Esa era una pregunta. Y la última era, ya me acordé. La última era sobre el tema de gestionar o política. En realidad es algo que vengo diciendo desde la interna, porque siento que a veces se nos quiere hacer sentir que hay como una contradicción. Una cosa es política, otra cosa es la gestión. ¿Se nos quiere quién quiere hacer sentir que es una contradicción? Entidades. No. Sí, entidades. No, por ejemplo, empieza a quedar como matrizado, a veces en los medios, empieza a construirse como una cultura. ¿Es verdad? Se empieza a construir como una cultura que
incluso a mí me preguntan, ¿pasa por los técnicos o políticos? ¿Y por qué un técnico no puede ser político? ¿Y por qué un político no puede tener elementos técnicos o sentido común e inteligencia como para el viejo Valle, por ejemplo? Yo le hubiera exigido que fuera ingeniero, digamos, y hizo cambios fundamentales en el país. Entonces, esa dicotomía está, y yo se la digo a la gente porque entiendo que lo interesante de la política es la parte que diría fundamental, el núcleo, que es el aprendizaje colectivo. No que yo enseñe, sino que haya aprender es más que enseñar, ¿verdad? Pero perdón, Cose, usted sabe que el discurso, hay un discurso por lo menos, o un relato, como le gustan decir ahora, que explica que gestionar, por ejemplo, una de las diversas cosas que tiene es que a veces toma el gasto como gasto y no como inversión. Quizás un gobernante con un sentido más humanista deja a un lado el gasto y ve ese mismo gasto como una inversión a futuro, como un gasto necesario incluso. Sí. Creo que va más hacia lo económico, cuando te piden un técnico que sea, bueno, no, esto vale 2 pesos, sí, bueno, pero ahora se precisan 4 pesos, no se precisan 2 pesos. Bueno, pero creo que esa puede ser una gran diferencia entre gobernar y gestionar, digamos. Bueno, miremos el mundo, en plena pandemia. ¿Qué están haciendo los países? ¿Qué está haciendo Europa? Revisando toda la política económica porque vamos a dejar de lado la regla fiscal porque se nos cae el asunto de la sociedad. Están tomando una definición política y los grandes, el propio Danilo decía, y yo estoy de acuerdo con él, que llevar adelante la política económica es una decisión esencialmente política. Entonces, durante muchos años, que yo no viví porque era muy pequeña, se decía que el Frente no iba a poder gestionar el gobierno. El Frente llegó al gobierno y demostró que podía ser gobierno. Tomó definiciones políticas muy fuertes. El primer gobierno nacional de Tabaré desplegó un plan de emergencia en plena crisis. Tomó una definición política. Y después hubo o sea, son cosas que no se pueden separar. Entonces, lo que me parece importante es que hagamos memoria y que reflexionemos. ¿Para qué sirve hacer memoria? Para mirar con otros lentes el presente y para poder imaginarse y construir el futuro, ¿no? Ahora, Carolina, una de las principales problemáticas que ha tenido que enfrentar los intendentes de Montevideo fue el frente, tal vez uno más conflictivo, justamente con ADEOM. ¿Cómo te parás frente a esto y cómo pensás articular? ¿Cuál es tu principal desafío en este sentido, en el vínculo con ADEOM? Bueno, la articulación con sindicatos no es un rubro desconocido para mí y no lo voy a hacer sola. Vamos a construir un gran equipo de gobierno. Yo voy a llegar a la Intendencia a escuchar, voy a escuchar a los trabajadores, a las trabajadoras, porque a veces puede pasar que uno llega a asumir una responsabilidad pública y a veces pasa. Y uno cree que el que trae la papita es uno. Y está bien, uno trae un rumbo estratégico, pero uno tiene que escuchar porque hay mucho conocimiento acumulado, hay mucho saber en muchos trabajadores, y la verdad que escucharlos ahorra mucho tiempo. Eso lo fui aprendiendo también. Cuando yo entré a la Intendencia yo tenía el prejuicio de que los funcionarios públicos no servían para nada. Lo tenía. Y la verdad que no es verdad. Eso te iba a decir, me quedé esperando un segundo que decía, y definitivamente confirmé que no. Hubiera sido bárbaro. La verdad que yo tuve una experiencia en la Intendencia donde dieron prueba de que en las situaciones de mayor estrés, los 250 funcionarios que tenía a mi cargo estaban al pie del cañón. Pero hay un punto ahí clave y conflictivo con el sindicato. Perdón, ¿qué hubiera pasado ayer sin los funcionarios públicos en las mesas de votación? Caos. Por eso. Entonces, todas las mesas de votación siempre tienen funcionarios públicos, esos que son deleznados también en esa cultura que se va construyendo, son funcionarios públicos que están en la mesa de votación hasta altas horas de la noche y que cumplen muy bien su tarea, ¿verdad?
Hay un punto, Carolina, que es clave ahí de conflicto, digamos, con el sindicato, que tiene que ver con las tercerizaciones, y de hecho fue un reclamo, por ejemplo, de Valeria Rippolo y en redes sociales. El punto ese de las tercerizaciones, ¿cuál es tu posición personal y política respecto al hecho de que se tercericen servicios en la Intendencia de Montevideo? ¿Es necesario, no es necesario? ¿Puede volverse atrás con algunas tercerizaciones que se han implementado? Sí. Hay algunas cosas que yo quiero aclarar. Yo hace un ratito estuve en otro canal, debo admitirlo, y pasaron un tape, bueno, pero es información. Que fuera la intendencia. Pasaron un tape y escuché algunas de las cosas que ella se expresaba con respecto, por lo que yo escuché ahí, es la información con la que tengo hasta ahora, quiero ser cuidadosa con eso, es preocupación sobre el ingreso de funcionarios por sorteo y por concurso, hablando de los 2.000 puestos de trabajo transitorio que nosotros incorporamos en el plan de emergencia. Primero, que no son ingresos a la administración, son trabajos transitorios para darle una mano a la gente que está peor. Segundo, que no estamos diciendo nada de la forma de selección. Y no descarto para nada el sorteo. Ellos se habían quejado en el plan del intendente que no se habían tomado de la lista que creo. Ese es otro tema. Es otro tema que lo hablaron conmigo en la primera reunión y yo me comprometí a ese tema a atenderlo. O sea, ¿cómo vamos a manejar la relación? Vamos a manejarla con orden, con diálogo, con transparencia, con información, y vamos a compartir la información con toda la población y vamos a hacer una agenda de temas. No voy a ser yo el problema para dialogar. ¿Se podrían incluir a los funcionarios en la decisión de cómo tomar a estos 2.000 nuevos puestos? ¿Se les podría sentarlos en la misma mesa a ver qué tienen ellos para proponer, de cómo incorporarlos? Ningún problema. Por eso voy a escuchar. Yo voy a escuchar a todo el mundo. Porque y además después tomaremos las resoluciones. Cuando trabajé en la Intendencia, en el primer año resolvimos una enorme cantidad de cosas. Sobre el final del año, en 3 días, trabajamos como 2 semanas y organizamos las jornadas de planificación estratégica de nuestra división. No existía eso. Hicimos toda la planificación estratégica del año siguiente. Lo hicimos los 3 años. Los 250 participaron. O sea, es importante escuchar y además que participen en el rumbo. Porque en Antel hicimos lo mismo. Porque después, cuando alguien va a poner un tornillo, a soldar una fibra, sabe que está formando parte de una cosa colectiva. Ella quiere hacerte otra pregunta porque está preparando la nota para la diaria de mañana. Nos está robando tiempo. Mentira. No, respecto al tema de tercerizaciones, en realidad, yo me refería también a los diferendos. Sí. Claro, sobre todo en materia, por ejemplo, de los servicios de limpieza, que es un punto clave de que la ciudadanía no evalúa tan favorablemente quizás como otros puntos de la gestión de la Intendencia. Ahí en esas áreas, por ejemplo, el área de limpieza, que es un área conflictiva, ¿qué pensás de las tercerizaciones en esa área? ¿Son necesarias? Bueno, eso me lo plantearon también en la primera reunión, que era su preocupación. Obviamente no tengo todos los elementos para conversarlo ahora, y eso es lo que les planteé. Lo primero que a mí me interesa, y creo que ahí estamos todos de acuerdo, es que la Intendencia haga las cosas bien. Entonces, vamos a hablar los temas con profundidad, vamos a respetar los contratos, obviamente, y vamos a hablar los temas con profundidad y a decir, bueno, ¿qué es lo que la Intendencia puede hacer mejor? Y hablaremos todos los temas sin ningún problema, con conocimiento. En este momento no dispongo de toda la información. La última de esta parte, Carolina, si te parece. ¿Hay más partes? Hay una más que la despedida, es una cortita. Igual te pregunté si estabas cansada en el arranque, dijiste que no, así que ahora... En diferentes discursos, incluso en las presentaciones que hiciste en tus ejes de gestión, hablaste sobre la importancia del rol de la cultura. Bien, la Intendencia de Montevideo, bueno, tiene una cantidad de puntas donde la cultura en los municipios, en los barrios, en las salas que estamos acostumbrados a ver, acá en la casa, en TV Ciudad. ¿De qué hablas cuando hablas de cultura y cómo te imaginas tus próximos 5 años y tu vínculo con la cultura? Cultura es muchas cosas. No son solo las expresiones artísticas o las expresiones del arte. Tomar mate es parte de la cultura. Cómo nos tratamos es parte de nuestra construcción cultural. Yo me refiero a que tenemos que tratar de donde haya un atisbo de generación
de convivencia, de generación de conocimiento, darle calor. Me refiero a que tenemos que mirar Montevideo con ojos nuevos, la pandemia nos fuerza a eso también, y decir, bueno, nosotros, ¿cómo podemos ayudar a Montevideo trabajando con, por ejemplo, una gran cantidad de gente que se está formando en música y que todavía no subió a un escenario? Y hay muchísimos en Montevideo. Entonces, empezar a tomar el arte, ¿verdad?, las expresiones tradicionales de la cultura, el candombe, el carnaval, el tango, cualquier cosa que surja, y empezar a darle una articulación. Recién decía, ¿por qué no podemos tener un programa como si fuera un menú en determinado parque, que determinado día, a determinada hora, hay títeres, en otro hay, por decir algo, en otro hay otra cosa? Pero también, ¿por qué no podemos mirar con otros ojos los clubes de barrio? Y supieron ser centros de referencia para los barrios. Supieron ser centro de referencia y empezar a tener acercamientos. He hablado con varios, he hablado con muchos trabajadores de la cultura en el sentido tradicional. Mi experiencia en responsabilidades anteriores me ha llevado siempre a trabajar muy cerca de la educación, y eso es un elemento central en la construcción cultural. Entonces siempre me refiero a eso, me refiero a estar cerca de la educación, de los docentes, estar cerca de los trabajadores de la cultura, y ir articulando oportunidades, y ir extendiendo eso de manera sistemática, sistémica, no una vez o una vez al año, sino que sea siempre. ¿Verdad? Muy bien. Y aumentar el presupuesto de la ciudad, lo escucharon todos. Hacemos una muy breve pausa y ya terminamos con esta entrevista. ¿Ya terminan conmigo? No. Esperemos que no, porque te queda mucho trabajo por delante. Sí. Pero sí terminamos con esta conversación con la intendenta de Montevideo. En un instante nada más. 6 minutos pasan de las 10 de la noche, nos quedan muy poquitos minutos para poder seguir hablando con la intendenta electa Carolina Cose, que ha tenido mucha paciencia, que se ha quedado otro programa con nosotros, porque dicen que es una mujer dura. ¿O no? Lo dicen. Sí, pero no soy una mujer dura. Capaz que muchas veces se confunde duro con exigente o con estricto en el cumplimiento de la, o con firmeza. Sí, soy firme, pero en general soy firme cuando llego a las cosas con un gran equipo, ¿no? Generalmente no llevo adelante. Como ingeniera nunca he llevado adelante nada sola. O sea, sos firme cuando tenés un equipo que está trabajando y cuando bueno, masticamos, yo mastico mucho las cosas. En los equipos en los que yo participo no tenés idea cómo se me discute. O sea, soy una más en los equipos. No, lo sé porque conozco a alguno. Sí, sí. Llegó un momento que hay que imponer, bueno, cuando hay mucha va es para allá, está. Pero no soy dura, soy firme. La dureza es un problema porque se rompe. Yo soy flexible. Está muy bien eso, ¿no? Nunca lo había pensado por ese lado. Eso también tiene que ver con las estructuras, ¿no? Pero sí. Eso de que se rompe. ¿Y qué es eso de darle calor? Que lo manejaste 2 veces o 3 veces. Sí, que cuando hay gente que quiere cambiar las cosas le tenés que dar la logística. Si unos vecinos se quieren juntar para convertir un basural en una plaza, le tengo que dar los materiales. Bien. Y tienen que acá en TV Ciudad tener un espacio para mostrar la realidad en los barrios. Esas cosas buenas las tenemos que convertir en buenas noticias para difundirlas, y que eso es darle calor. Difundirlas y que otros barrios lo sepan. Porque me ha pasado que de repente hay cosas muy buenas en un barrio y a 2 cuadras no se sabe. Así que preparémonos para... ¿Qué es lo que a ti porque recién decías algo que como que ayer de repente fue un momento muy emocional, sí, que te llegó. A mí hoy me pasó
que cuando vi esa foto en la cual se ve la cara de Sereñi, que es una foto maravillosa que lo sacaron cuando hizo en el Paraninfo de la universidad. Yo estaba ahí. En ese día, es una foto que después terminó siendo tapa de un diario, no recuerdo de cuál. Es increíble porque parece que estuviera mirando hacia donde están ustedes, ¿no? ¿Qué otras cosas te emocionan? ¿A mí? Sí. De todo. ¿De todo? Sí. No, está bien. Libros, las cosas que me dice la gente, cosas que me dice gente que quiero mucho. Yo tengo amigas y amigos de la vida que son como mis hermanos. ¿Y la emoción te ayuda? Sí. Sí, creo que sí. No, pregunto porque a veces alguien te puede decir, no, la gente que se emociona, no sé. Y a mí me da la sensación como una señal de debilidad. Que la emoción ayuda. Ah, no. Que ayuda sí. no solamente a sentir, sino a reflexionar. Sí, claro. Claro, la emoción es la sal de la vida. Bueno, tú venís de una familia con un gran emocionador, como fue, que yo lo vi de lejos, ¿no? Nunca, no tengo la oportunidad de conocerlo. Un maestro, pero mi padre es un maestro. Un hombre, un actor maravilloso. Sí. Yo le decía el otro día a alguno de mis hijos, de mi nieta, me acuerdo, el padre de ella fue considerado el mejor actor de teatro del Uruguay en una época, antes de irse a Buenos Aires. Sí, es así. O sea que ahí tiene que haber mucha emoción, mucha fibra, ¿no? Sí, sí, sí. Mi padre es un gran artista. Y después hablaba alguien de tu abuela, ¿no? La abuela Olga. ¿Qué te diría la abuela Olga viéndote intendenta de Montevideo? Mi abuela me miraría con un gesto que yo recuerdo perfectamente. Le costaba mucho demostrar sus emociones. No era una persona que me estuviera besando, abrazando. Apenas me acariciaba la cabeza, pero me llevaba todos los días a la escuela. Me iba a buscar todos los días. Tomábamos juntos la merienda bajo de la higuera. Mi abuela me hubiera dicho, ojalá tu abuelo te hubiera visto así. Eso me hubiera dicho mi abuela. ¿Son italianos? No, no son italianos. Pero esa generación era así de dura, ¿no? Es decir, te daba todo, estaban atrás de todo, pero había como esa cosa que a veces les costaba darte ese otro poquito de repente. ¿Sabes nosotros qué nos aflojamos. Yo lo entendí mucho tiempo después. Profundo humanismo, les daba pudor. Exactamente, ahí está. Les daba pudor. A mí me cuentan cosas de mi abuelo cuando yo llegaba en la bañadera del jardín. Mi abuelo era un hombre de campaña. Recio. Era un dulce divino, pero con muy pudoroso. Y bueno, dicen que me esperaba así, que no era usual verlo así. Era pudor. A mi abuela le daba vergüenza haber hecho solo hasta tercero de escuela. Entonces, después, ¿verdad? Que yo hubiera hecho ingeniería. Y bueno, desde tu lado familiar, yo capaz que ya nos fuimos a mejorar. Desde el lado familiar, porque hoy hablamos mucho de tu ser mujer, de toda la campaña que hiciste, articular horarios, quizás aumentar una cantidad de dificultades. ¿Cómo lo vivió tu familia, la más chiquita, el caos que implicó en Y sí, porque no tuviste vida prácticamente, creo que ninguno de los candidatos. Sí. Capaz que en donde podías tener un espejo era con Laura Raffo, que eran, bueno, dos mujeres con hijos, tratando de desenvolverse en una agenda que no tiene sentido, porque vas para arriba y para abajo, recorriendo la ciudad. En esa chiquita familiar, ¿hubo algún reclamo? Hoy, ¿cómo fue el día de hoy? Diciendo, bueno, ordenemos los horarios. Bueno, dejemos de lado a mi madre, que es una grosa también, que es especialista en pasar facturas, como todas las madres. Porque te baja la realidad, te dicen, bueno, mire, vamos a... Sí. Y este domingo no, bueno, entonces corríamos para el sábado el asunto, así. Pero sí quiero, si me permiten, un minuto, un profundo agradecimiento a mis hijos. Pero no por el aguante que me han hecho esta campaña, sino por el que me han hecho toda la vida. Porque cuando yo salí a trabajar en la actividad privada y nos habíamos comprado nuestra primer casa,
vivía con ellos. Ellos eran chicos, tenían 10 y 11 años. Yo venía de trabajar, no tenía auto, la escuela por suerte quedaba a una cuadra y no había celulares. Me llamaban por teléfono al trabajo y yo les enseñaba cómo cocinarse un pancho en el momento, online. Y quiero decir esto por mis hijos, que han construido conmigo mi vida, pero también por una cantidad de madres jóvenes que no se sientan culpables. Porque yo me sentí culpable cuando hacía esto. Decía, yo estoy trabajando, estoy esto, y estoy remotamente diciendo cómo hacer un pancho. Pero ¿saben qué? Ahora mis hijos son un ejemplo de ciudadanos. Así que quiero decirle a las madres jóvenes que las van a perdonar con creces. Yo le decía a mis hijos, cuando eran chicos, le decía, vos ahora estás enojado conmigo. A los 30 te haces una terapia y va a ser que lo resolvés. No, oiga. Perdóname. No, Carolina, hoy realmente te has transformado en una de las mujeres, en esto me quiero detener yo, más fuertes de la política nacional. Y en esta sociedad patriarcal en la que vivimos, ni que hablar que llegar a eso, consolidarse en ese lugar y ser una referencia es muy difícil. Y venimos de una campaña que se hizo incluso más larga de la cuenta, donde las mujeres tienen que dar explicaciones o por su vida privada o por cómo se peinan, cómo se visten, qué no dicen, a quién miran, a quién no miran. En fin, todo esto, calculo yo, tú me dirás, tiene que haber movilizado emocionalmente un peso extra, llamémosle así, en este año y pico de que venís recorriendo el país y demás. La pregunta es esa en realidad, ¿cómo te movilizó? ¿Cómo hiciste para canalizarlo, para salir incluso fortalecida, ¿no? Lo que pasa es que del otro lado yo tenía un mar frente amplista. Entonces, frente a esas cosas, yo me daba vuelta así y tenía una persona, una jubilada que me agarraba la mano y se le caía una lágrima. ¿Qué me importa el premio? Era eso. Esos gestos te ayudaban a... Constantemente, las conversaciones con la gente, están conmigo. Y además soy ingeniera. Es como ser sobreviviente de Vietnam. Sí, es que igual dentro de la ingeniería también ser mujer es otro reconocimiento. No, quiero decir que lo importante es el proyecto, lo importante es no quedarse en la anécdota y lo que me enseñaron tantos trabajadores con los que trabajé, apoyarse en los demás, escuchar, dejarse ayudar, eso es lo mejor. Y resolver problemas. Y resolver como problemas. Como el que resolviste ahí en el salón, en el pasillo de ese colegio donde tú votaste. Estaba resuelto en el pizarrón. ¿Estaba resuelto? Sí, yo solo lo describí, no. Era el trabajo de un docente. Resolver problemas matemáticos, decía vos, ¿no? No, yo resolví. No anda por la vida resolviendo cosas de los pizarrones. No. Intendenta, un placer haberla tenido en este primer día. Bueno, va a asumir en realidad el 3, hoy ya es la intendenta. ¿Cuántos días de licencia se va a tomar? ¿Una semanita? ¿2 semanitas? 0. ¿Cómo 0? No me voy a tomar licencia. Ya ves, hoy estuve en reuniones, ahora estoy acá. Esto no es una vacación, que digamos. No me voy a tomar días. Hay que trabajar en la conformación del gobierno. Mañana tengo reunión con Arim, con Miranda. Ya estamos agendando para la semana que viene. El miércoles tengo reunión con el presidente. Me voy a reunir con los ministros, con Larrañaga, con Cardoso. Bueno, lo lamento. Y no va a haber verano tampoco. Bueno, en verano... En verano puede ser. Quizás me tome la primera semana de enero o por ahí. Sí se puede. Está muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber venido y bueno, mucho éxito porque tu éxito va a ser el nuestro. Así que gracias a ustedes por el trabajo serio que están haciendo, que no lo agradezco yo, lo agradece toda la gente que yo sé que los mira y que agradecen el esfuerzo periodístico que están haciendo. Muchas gracias. Gracias a ti. Mañana nos metemos con la ley de medios, con estos cambios que hubo últimamente y nos metemos en un programa que le pusimos Medios sin Ley.
Hasta mañana. Buenas noches.